Así, eso. Espera, que se te oye la voz rarísima. Muchas gracias, Mil gracias, Patricia. Patricia. Gianfranco, ¿te parece que leamos el comentario de JB? Claro, sí. Entonces, Eh, JGB tenía dos comentarios largos. Eh, sí, sí. bueno, el Vamos con el primero primero, mientras él era director. era que lo del despacho, pues, de los abogados en los que, en esa ciudad donde está esa super universidad, primera de todas, prima inter alias, pues que había un abogado cuya especialidad era mediación de pareja, nulidad de matrimonios por vía canónica, etcétera, para, pues, personas. Esto fue en los años 80 y 90. Obviamente la experiencia, pues, como nos han aclarado desde Chile, es distinta en otros sitios y pues cuando yo estaba en la obra había un sacerdote que vivía en mi centro que era miembro del tribunal eclesiástico, etcétera, y pues yo sé que trabajaban con mucha conciencia, digamos, ¿no? Pero ciertamente, pues hay otros sitios donde se hacía, ¿no? Aquí lo dice él claramente, se resolvían estas nulidades de parejas mixtas cuando uno era supernumerario y el otro no, y entonces para sacar del problema supernumerario se hacía. Y dice JGB, en vez de dejar correr la vida por las vías de la vida, se acudía a fórmulas súper barrocas de arreglar el tema. Y otra pregunta que se hacía aquí era si esto de sacar a la gente era algo que venía de Roma o de las comisiones. No sé si alguien que ha trabajado en una comisión regional o en el gobierno central pueda decir que haya una indicación, no sé, en la guía de San Gabriel o alguna cosa, pero no, yo no recuerdo haberlo nunca leído en un documento interno, pero era clarísimo el criterio. La otra contribución dice así, esa la leo tal cual. Mientras era director de varios centros, repito esto es lo que dice JGB, mientras era director de varios centros, ahí vivían y yo mismo trabajaba en varias obras corporativas y labores personales. El criterio en las primeras, las obras corporativas, era más selectivo. Sus directores se nombraban desde la delegación y la comisión. Generalmente eran buenos personal y profesionalmente, la mayoría de los casos, mi experiencia también. En las labores personales, en cambio, los criterios eran muy oscuros y el nivel muy bajo. Nunca llegué a saber o a entender qué criterios usaban. Predominaban cooperadores supernumerarios muy fans, pero con poco nivel. A veces incluso se quedaban fuera de las elecciones, incluso numerarios muy buenos profesionalmente, pero que eran un poco especiales. El sistema en todo caso era muy endogámico, posible en una región con mucha gente de la obra en todos los niveles. Muy bien. Y sigue diciendo JGB, toda elección de profesores de materias humanísticas y sociales en todas las obras corporativas y labores personales pasaban por el criterio más o menos formalizado de las delegaciones. Todos, con información desde los centros. Me consta. A mí, habiendo sido parte de estos colegios y habiendo hecho reportes de esa naturaleza, al menos en el pasado. Lo de numerario auxiliar es una broma. Numerario auxiliar es aquel numerario al que nunca le dan ningún tipo de encargo importante, pero lo han tenido en la hora haciendo toda clase de trabajos según se necesite. Cuidar el centro, que es que no hay nadie, que quién va a ir con fulanito, que quién va a hacer aquello, es el todero que dicen en Colombia. Y es el numerario ese, pues que no le dan encargos de importancia, pero lo necesitan para todo. Gracias por aclarar eso desde Chile. Eh,
Y luego comenta también Carlos Alex el hecho de que se nombre a cargos de dirección de cualquier tipo a personas muy jóvenes sin experiencia de nada corresponde a una estrategia muy clara. Esas personas son muy dóciles, ciertamente lo éramos. A los que les digan desde arriba, si son prudentes consultarán, pero acabarán haciendo lo que se les diga. Si el hecho de tener un poder les infla el ego, como ocurre con muchísima frecuencia, van a meter la pata siendo súper rigurosos. También eso pasaba todo el tiempo, así es. Y añade Johannes, aquí en el Opus existen los filtros que se aplican antes de plantear la vocación. Divorciados, no. Hijos de madre soltera, no. Mujer que se practicó un aborto, no. Gay, no, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, sea los que sea, se evita el escándalo cortándolo de raíz. Y bueno, qué incómodo para una persona estar oyendo en charlas, meditaciones, etcétera, machacándole su nueva condición. Aquí hay otra contribución de Santiago, la leo también. Puedo decir que en una obra corporativa 2 veces emití un voto de disidencia razonada. Luego del segundo, un director de la comisión me dijo que eso no se hacía, que debía saber que los directores respecto al modo de operar de esas instituciones, que las directrices, bueno, las direcciones, perdón, respecto al modo de operar de esas instituciones venían de Roma, lo cual era así, y de la comisión regional, y que por lo tanto había que aceptarlos tal y como venían, y que votar en contra era negar la razonabilidad, es la palabra que él usó, la razonabilidad, de lo que se había resuelto. Yo ahí mismo renuncié a participar de esa obra. Y Bien, veo a comenta Sole que Camilo. levanta Oh, perdón, veo que ¿quieres que Sole termine de levanta, leer y sí, luego sí, Sole te doy claro, o ya quieres tranco, hablar sí, sí, antes? sí. Sole, ¿qué prefieres? Ok, entonces leo el comentario de Camilo sobre todo lo que se está hablando. En mi experiencia en Colombia recuerdo algunas cosas. Sobre el tema de embarazos y divorcios y esas cosas, la regla general siempre ha sido despedir a la persona que genera escándalo. Recuerdo varios en diferentes colegios, labores personales en el país. Se les pagaban la liquidación por su trabajo y tengo la impresión de que les pagaban todo, pero el fondo es que dejaban a la gente sin trabajo y los profesores iban muy molestos, frustrados y odiando a la obra. Sobre los numerarios profesores en los colegios, lo que siempre vi es que si un numerario llegaba nuevo a una ciudad y no encontraba trabajo, o si perdía su trabajo, terminaba trabajando en uno de los colegios labores personales. Y conocí numerarios de muy buena voluntad y obedientes, pero generaban muchos problemas con los mismos estudiantes, con los profesores, con otros profesores y con las familias. Además, porque no sabían nada de pedagogía y los ponían como profesores de religión, y la verdad es que los estudiantes no los soportaban. Sobre este punto recuerdo 2 anécdotas. Y luego hay un comentario que supongo que las explicarás después, Camilo, no sé. Y a raíz de lo que has señalado, Elena, las capas de ocultamiento del Opus Dei y la responsabilidad a través de personas interpuestas. Esto también es muy, muy común, esto denuncia en todos los colegios, y es que no se sabe, o sea, acaba siendo una cosa toda difusa, ni siquiera aparecen, hoy día que hay internet, ni siquiera aparecen los miembros de las comisiones regionales en los sitios web, en muchísimos sitios, cosas así, no sé. Muy bien, y hay una referencia a un artículo de Opus Libro. Muy bien, sí, entonces seguimos Bien, Sol y luego a Lulú. sí, sí, no, y después, ¿sabés qué? Vamos a ver otro testimonio y después sumamos a Lulú, ¿te parece? Para que podamos seguir avanzando un poquitito. Y ya te escuchamos, Lulú, también. Sole, vos. Brevemente, cuando yo terminé el centro de estudios, pues lo hice con Graciela, que está acá, nos deformamos juntas. Me mandaron a una casa de numerarias mayores, yo tenía 23, la que me seguía en edad tenía 45 más o menos. Y yo estaba en el consejo local de la casa y en uno de San Gabriel. En el de San Gabriel se estaba esperando que Roma aceptara el ingreso de una supernumeraria que se había realizado un aborto y que ya tenían mucho tiempo, hacía mucho tiempo que estaban esperando y yo creo que tardó por lo menos 1 año y medio más hasta que le dieron la aprobación. Su marido era ya supernumerario, o sea, yo no sé, después al salir yo me pregunté si realmente a él también lo habían hecho esperar tanto. Porque bueno, o a ella simplemente, solamente por ser ella la que se había hecho el aborto, no lo sé, porque yo no era de la sección de varones, aunque yo me hubiera encantado serlo. Así que bueno, eso nomás. Sole siempre decía que
Si ella pudiera, pitaría en la sección de varones. Lulu, ¿podés esperar un minutito que vemos otro testimonio y te escuchamos? Bueno, compartimos otro de los testimonios. Gracias por esperar. Una amiga mía a la que podemos llamar María Dolores, trabajaba como secretaria en un colegio de Barcelona, de esos que no son, pero son. Supernumeraria ella, seria y trabajadora como suelen ser los catalanes de pro, con 4 hijos. Una familia normal para ese colegio, más bien de gente VIP, sí, de esos que tienen una casa en Suiza para los veranos. Un día se presenta el paterfamilias y le dice que hasta hemos llegado, que ha sido sustituida por un modelo más reciente y que él hace abandono de la casa en ese mismo momento. La casa en Suiza no será fácil venderla, por lo que nuestra amiga se encuentra con que tiene que sacar adelante a los 4 niños, 2 en la U y 2 en colegio, principalmente con su sueldo, porque el magnánimo paterfamilias, hasta entonces, le pasa un monto mensual que con dificultad cubre los gastos de desayuno. Poco tiempo después, el colegio donde trabaja le solicita que presente su renuncia porque no está bien visto que en él trabaje una separada. Bien, en la misma línea venimos, ¿no? En la misma línea. Lulu, te escuchamos y después hacemos los comentarios. Y escuchamos más testimonios. Yo trabajé 5 años en la Universidad Austral, en Rosario, y un día apareció un cuaderno en mi escritorio que no sabía de qué era, de quién era, entonces empecé a hojearlo y en una de las páginas, debe haber sido de la primera, apareció un listado de los numerarios que eran profesores, que eran parte del consejo académico, de dirección, y al lado de cada nombre decía fulanito de tal, PhD en no sé dónde, en universidad de tal lugar, fulano de tal, máster en Chicago. Era todo el plan de carrera que estaba pensado para que cada uno de ellos fuera a distintas universidades extranjeras. Por supuesto, después me enteré, el cuaderno era de un miembro del consejo de la obra, no sé cómo se llama en los varones, a los que son como la delegación de los varones, porque el de la delegación de los varones, el que hacía cabeza, era asesor del consejo de dirección de la Universidad Austral de Rosario. Entonces, yo era numeraria en ese momento y dije, wow, yo no tenía a nadie en la sección de mujeres. De hecho, yo había entrado a trabajar como por mis propios medios, a una cosa que no era nada que ver con lo mío. Después sí pude hacer lo mío, que era comunicación. Y me impactó en ese momento cómo ellos tenían desde la obra eso, el plan de carrera para ir mejorando en su profesión. Nada más. Gracias, Lulu. Gracias, Eso pasa Lulu. por ver esos cuadernos olvidados por ahí. Increíble. Por querer Increíble, increíble. devolverlos. Sí, sí, sí. Bueno, creo que tenemos algunos testimonios más. No sé si los podemos compartir y después seguimos Si haciendo quieres, análisis. bueno, Gracias. yo iba a hacer un comentario, pero sigamos. Yo pité como supernumeraria ya estando casada, pero la realidad es que desde antes, desde que tenía 18 años y me casé a los 23, desde antes fui una niña de San Rafael y trataron y me dijeron que tenía vocación de numeraria, pero eso sí, yo siempre dije que no, tenía a mi novio, lo quería y me decían que eso no tenía nada que ver, pero en fin, nunca pité de numeraria y inclusive yo tenía una prima que también siempre andaba detrás de mí hablándome de la vocación y cuando yo me iba a casar me hizo la pregunta que que si habíamos pensado en los hijos. Y yo le dije que nosotros realmente al principio no queríamos tener familia. Y ella me mandó una carta que casualmente la encontré hace muy poco,
que es un testamento donde me dice un montón de cosas muy duras, que soy egoísta, que realmente, ¿para qué me voy a casar si yo realmente solo lo que quiero es tener relaciones y este tipo de cosas? Y yo le contesté la carta diciéndole prácticamente que le agradecía sus buenas intenciones. Mi novio y yo ya habíamos pensado lo que íbamos a hacer. Luego me caso, tengo a mi primera hija y a mi segunda hija, y ahí es cuando decido pitar. Y desde el primer momento el tema de los hijos y de que tenía que estar abierta a la concepción en el momento que fuera, era un tema primordial. Tanto que creo que literalmente vivía todas las semanas en el confesionario porque siempre el cura preguntaba de esos temas. Como de una o de otra manera evitábamos tener familia, yo siempre estaba en pecado mortal. Y por un lado yo sufría mucho tratando de explicárselo a mi esposo, y ahí empezaron los conflictos, porque él no entendía por qué era tanto problema lo que debió de haber sido algo natural. Y por otro lado, los curas siempre te preguntaban de esos temas. Creo que todos los días que había algún aniversario o alguna fecha especial, lejos de que fuera una celebración agradable, siempre fue motivo de conflicto porque si podíamos o no podíamos tener relaciones. Hace poco me estaba recordando, por ejemplo, yo tuve una enfermedad que se llama lupus, y esa fue otra de las cosas que a mí el doctor me había dicho, que yo ya no podía tener más hijos o que era muy arriesgado tener más hijos. Y, y yo en el fondo pensé, yupi, tal vez entonces voy a quedar exenta de tener que venirme a confesar por tener relaciones con mi esposo. Y llegué con este señor en cuestión y le conté la historia, y él me dijo que no, que el señor estaba, el que lo sabía y que ese no era motivo suficiente para que yo usara ningún método anticonceptivo, que yo si tenía relaciones sin estar abierta a familia iba a seguir en pecado mortal, y que si yo me agravaba, si mi enfermedad se agravaba por el tema de lupus, que el Señor lo tenía en cuenta, y que si me moría, pues me moría. Tal vez de las cosas que a mí me causaron más dolor fue el día, y tú lo sabes, que era mi aniversario de bodas, y mi esposo ya estaba muy tenso y muy decepcionado con todo nuestro matrimonio. Ya me había hablado de que esto no iba a tener una solución, que definitivamente nos divorciáramos. Pero bueno, era nuestro aniversario, salimos a comer y obviamente de regreso tuvimos relaciones, y claro, yo al día siguiente o a los 2 días me tuve que ir a confesar. Y cuando le conté esto al sacerdote, el sacerdote muy molesto me dijo que la culpable de esta situación era yo. Yo le dije, pero ¿por qué? Si mi esposo era el que quería. No, me dijo, tú fuiste la que te le insinuaste, la que provocaste esas relaciones, y por lo tanto la que está en pecado eres tú y te tienes que confesar de eso. Y yo con lágrimas en los ojos le decía a don cura que eso no había sido así, que por qué me iba a confesar. Y él me insistió que la culpa era total mía, totalmente mía. Y me tuve que confesar y salí llorando. Y claro, vine a la casa, mi esposo me preguntó qué pasó, y, y volvió a salir de que él no podía seguir en esta situación, que esto era insostenible. O sea, igual yo no podía tener relaciones si no estaba abierta a tener familia. Yo tenía 2 amigas muy queridas que sus esposos les eran infieles,
Y para mí fue bastante choqueante, decimos aquí, cuando vi que uno de ellos estaba en misa acolitando al sacerdote. Y el día anterior, mi amiga había estado conmigo llorando y muy triste porque su esposo seguía siéndole infiel. Y como si fuera poco, él era el psiquiatra donde iban muchos supernumerarios. Entonces yo le pregunté a ella días después cuando la vi, cómo era posible que él estuviera colitando y comulgando si le estaba siendo infiel. Y me dijo que sí, que el sacerdote lo sabía, pero que le había dicho que la culpa era de ella porque ella estaba muy gordita, que la culpa era de ella porque estaba gorda, no gordita. Eso lo puse yo con cariño porque le tenía mucho cariño a esta amiga. Pero sí, y porque como estaba gorda, roncaba mucho y pobre el marido. Y siempre al final las culpables somos las mujeres. Yo, mis dos amigas cercanas supernumerarias, a las dos, sus esposos supernumerarios les eran infieles. Y una era porque la culpa era de ella porque era gorda, y en el otro caso la culpa la tenía ella porque no se pintaba el pelo y no se arreglaba lo suficiente. Bienvenidos a Bueno, Macondo. Este es el sí, surrealismo, ¿no? Bueno, no es mágico. que, o sea, como se decía hace un momento, me sorprende y no me sorprende, que es lo que a mí también, son argumentos que tal vez yo también hice a veces, pensé. Y cuando uno está metido allá adentro, es que ve las cosas por ese túnel tan horrible. Y, y es tremendo. Hay un par de anécdotas que escribió Camilo que las podemos leer y son como, son cosas conectadas pero un poco distintas. Yo creo que estas anécdotas son mucho más fuertes en el sentido del machismo tan brutal y de ese mantener las apariencias de una forma asquerosa, perdón. Pero es que a mí me da mucha rabia estas cosas, es mucha ira. Voy a leer los testimonios de Camilo, si les parece bien, y luego hacemos los comentarios. Eh, Tengo que decir que además algunas de esas personas a las que Camilo se refiere en sus testimonios son personas que yo conocí. Las dos anécdotas son las siguientes. En un curso anual, en alguna conversación con un numerario simpático, pero en general muy serio y distante, en el colegio Obra Corporativa, decía que lo pusieron como profesor de religión en el colegio y dijo que se estaba estrellando contra todo el mundo. Lo dijo en buen plan, pero el director me pidió que le hiciera una corrección fraterna porque ese comentario no edificaba a los numerarios jóvenes que andaban por ahí. En ese curso estaba uno que había sido de la comisión y hablando de los numerarios, profesores en colegios, alguien dijo que los numerarios todos estábamos capacitados para ser profesores. Otro dijo que no, que por más numerarios que fuéramos, el que no tiene capacidad docente para enseñarle a niños, pues simplemente no sabe cómo hacerlo y nada que hacer. El numerario de la comisión respondió que de acuerdo, pero que tendrían entonces que esforzarse más. En Colombia recuerdo que hubo un agregado que trabajaba en el colegio Obra Corporativa y se retiró de la obra y lo echaron. Y en el colegio ese tema fue traumático. La gente habló mucho de ese tema por mucho tiempo. Además, porque ese agregado era muy querido en esa obra corporativa. Y no solo en esa obra corporativa, ¿no? Pero es un hombre muy amable, muy querido y muy profesional y muy competente, que yo conocí personalmente también. Igualmente trabajaba en la universidad y también lo echaron. Entonces, estas historias, pues muestran que también el abuso se da al otro lado, pero no con el grado. O sea, es una cuestión laboral y eso, pero no con ese grado de derogatorio sexista tan brutal que existe en el otro lado, ¿no? Santiago escribe lo siguiente, que es tremendo. He visto a una madre supernumeraria con lupus morir después de 13 partos. Criminal. Pitaron 9, pero ya no queda más que uno. Y Santiago también menciona el caso de la T de cobre. Tremendo. Bueno, algún día nos cuentan. Bien, Sí. entonces, pues los comentarios que quieran hacer. Profe, ya ahí te vemos con la mano levantada, te escuchamos. Ponte sonido, profe. Y reactivar audio. Gracias. Buenas, un saludo a todo el mundo y
intervención es breve, pero yo he sido profe 30 años, ¿no? Y estás jugando con vidas humanas. La transmisión, ¿no? Es muy importante la transmisión. Los profesores que he conocido son de vocación. No hablo de colegios de la obra. Es que es un oficio que es como el de cantante. Cuando tú estás ahí cantando en público, lo sientes y vibras. Y pues ser profesor, también sientes que tus talones están pisando fuerte al aula, se te pasan los 45 minutos bastante rápido y entonces hay una responsabilidad porque hay un temario y tienes que transmitirlo. Pueden haber profesores que destruyan tu vocación profesional, ¿no? Por ser malos. Yo creo que hay que mirar a quién un hacho de responsabilidad. Las universidades prestigiosas, pues se nota que el profesor está preparado, ¿no? Y hay vídeos en YouTube de clases de profesores un poco antiguas ya, del 2017, 2020, pero notas que ese profesor es que lo lleva por la mano. Es un oficio que si no, pues es difícil, pero es como cualquier otro oficio, te ha de salir un poco de dentro. Esto es lo que aportación. Y luego que el comentario de Graciela, pues me lo has quitado de la boca, porque realmente el problema se hace mayor. Si no lo hablas, pues, que has comentado que las 43 numerarias auxiliares, pues una por una tendrían que haberlo visto. No, ahí todos los trapos sucios se lavan en casa, lo cual quiere decir que nadie coge el toro por los cuernos. Dices, esto ya los trapos sucios se lavan en casa, pues no se vuelve a hablar. No, pues ahí hay 43 que una tras otra han salido con problemas, ¿no? Y ya está, esto es lo que quería opinar. Tenía más temas preparados, pero se desvían un poco y ya los guardo para otra ocasión. Gracias. Muchas Gracias, gracias a profe. ti, profe. Ya te seguiremos escuchando. Guillermo, Guillermo. te escuchamos. Espera que tienes ¿Se me ahí, oye? ya, ahora sí. Ah, ok. Yo también quería hacer un comentario de dos encargados de grupo con hijos, además. Estoy hablando de dos supernumerarios que eran encargados de grupo en su centro, con hijos en las dos secciones, hijos numerarios, supernumerarios en las dos secciones. Uno, pues llevaba a los de su oficina a los círculos ahí al centro, pero cuando estas personas empezaban a entender de qué trataba a lo que iban y que había que ser coherente con la vida, se acercaban y me decían, oye, es que mi jefe, o sea, el supernumerario que lo invitó, sale con sus dos secretarias, ¿no? Es público, es sabido ahí en la oficina, y luego pues me pide que yo sea coherente en mi vida, pero él no lo es, ¿no? Entonces, ese era un problema porque a esa persona, a la que trataba de acercar a Dios, en realidad pues decía, oye, no hay ninguna coherencia, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se vive de esta persona y tal vez de este grupo, ¿no? Y luego otro más extremo de dos supernumerarios que inician un negocio y entonces trabajaba ahí una chica y uno de ellos, el que era así más, el encargado del grupo con hijos opus por todos lados, empieza a acosar a esta chica. Y entonces el otro supernumeral va y se queja al centro con el director. Y entonces, y que era su director espiritual, el director del centro. Y entonces el director del centro le dice a este supernumerario acosador, oye, mejor no hagas eso, porque además era viudo. Si no puedes evitarlo, busca a una mujer pública. Y entonces el supernumerario monta en cólera y va a la delegación a decir, ¿cómo es posible que mi director espiritual me dé este consejo, ¿no?
o sea, como él diciendo, prefiero ser un acosador a resolverlo de esta manera, ¿no? Entonces, en fin, esas cosas muy difíciles de manejar en el Opus Dei, y como diría Juan Jacobo Rousseau, nadie puede con demasiada realidad, ¿no? En el Opus te piden que digas todo, pero no lo puedes decir porque es demasiada realidad y nadie la puede manejar. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Mil gracias, Guillermo. Marina. Sí, nada, coincido con Guillermo en eso de demasiada realidad, me parece que es súper buena explicación. Y nada, yo pensando en el testimonio de esta supernumeraria, ¿no? Me parece que es una experiencia muy real que muchas supernumerarias han tenido con esa norma de la apertura a la vida por encima de todo, ¿no? Incluso por encima de la ciencia, por encima de su salud y casi llevando a la gente no sé, al martirio, ¿no? Parece como que se idealiza que una mujer fallezca en un parto, ¿no? Como si fuera algo que te lleva directa al cielo y que te santifica. Yo al menos soy muy consciente de que me educaron de esa manera, ¿no? Y casi que ser una mártir pues estaba romantizado, ¿no? Entonces, aunque luego se queden los niños sin madre, ¿no? O sea, es muy fuerte, a mí me parece que roza la crueldad, ¿no? Y al final vuelve a demostrar eso, como lo principal es la norma, es como se dice, café para todos, ¿no? Y si la norma es esta, está por encima de todo, por encima de la salud, por encima del sentido común, por encima de la ciencia y de los avances científicos, ¿no? Y no sé, realmente creo que esa es la tergiversación un poco que hemos sufrido, ¿no? De dónde está el bien y dónde está el mal, porque parece que el bien es la norma inapelable y que cuando eres mujer, además como, bueno, pues en el caso de ser madre o de tener relaciones, pues parece que todo está en tu lado. Y yo puedo decir que aunque yo no fui supernumeraria, sí que es verdad que esta doctrina y yo considero que es una tergiversación y que es no sé, un lavado de cerebro, pues incluso cuando salí de la obra lo tuve que hacer, ¿no? Tuve que hacer ese proceso de decir, vale, qué tipo de pareja quiero, qué tipo de relaciones quiero, sigo esto que me han enseñado que es la doctrina de la Iglesia o no lo sigo. Por eso la experiencia del Opus Dei o la doctrina del Opus Dei no acaba cuando te vas de la obra. Eso sigue programado en tu mente y como mujer eso sigue programado. Y pensar que si hablas con un chico ya te estás insinuando y entonces él tiene derecho a hacerte cualquier cosa, sigue dentro de ti, ¿no? Entonces las secuelas de todo esto son muy graves y lamentablemente creo que muchas personas, incluso personas jóvenes, mujeres que se salen de la obra, aunque no sean supernumerarias oficialmente, siguen viviendo con esta programación mental y bueno, no sé, y la obra quizás siente que ha hecho una buena labor dando doctrina, ¿no? Pero yo creo que en muchos sentidos pues han tergiversado lo que es el sentido del matrimonio, de la familia, de la maternidad, etc. Sé que es un tema como muy grande lo que acabo de exponer, pero bueno, me parece, no sé, me ha parecido un testimonio muy fuerte, la verdad. Sí, totalmente de acuerdo, Marina. Aquí preguntan algunos, por esto que has dicho de la T de cobre, ¿te refieres a dispositivos intrauterinos? No, no sé quién lo había mencionado y eh, no sé si había sido Santiago quien, alguien preguntaba también. Eh, es muy complicado al escuchar este testimonio de Graciela, ese conflicto interno de estar permanentemente sintiendo que se está en estado de pecado, ¿no? Eh, cómo se trabaja la conciencia, o sea, cómo se puede vivir sabiendo que cada cosa que uno debería poder disfrutar en la vida, que Dios ha creado esa vida y ha creado esa posibilidad de disfrutar dentro de un matrimonio y demás, cómo es un motivo de angustia y de separación, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esta situación de estar permanentemente sintiendo que se está en estado de pecado, ¿no? Es complicado, algún día tendríamos que poder también avanzar un poquito con eso.
Antes de darle la palabra al profe, quisiera yo recordar que mañana, sábado, va a haber se llama una masterclass vía Zoom, que lo pueden encontrar el link la página aquí de la comunidad de YouTube, sobre coaching emocional. ¿Te refieres a mí? A ver, Ah. ¿dónde estás? No. ¿Paco? ¿Y quién estaba hablando? ¿No? ¿Y quién habló? Yo. El profe, Ah, el profe. profe. Ahora te escuchamos. Sí, Ah, sí. digo que ya te iba a dar la palabra si me esperas un momento que termino de hacer este aviso. Entonces, la masterclass de mañana va a ser con un coach especialista, bueno, coach ontológico, y ahí está el link. Y los que les interese, esto es un tema que ha salido muchas veces, lo de como agradecimos antes, al principio, que muchos de nosotros no teníamos las herramientas para tener un manejo emocional adecuado. Y eso pues nos causó muchísimas dificultades. Entonces vamos a tener esa persona que va a venir a hablar dentro de este contexto nuestro, pues, de la recuperación de haber pasado por esta institución. Otro aspecto del que ha salido en otros libros, pero también que se ha ido mencionando, es que va a haber unas semanas de trabajo sobre el Opus Dei para la preparación del Consejo General Ordinario del año 2025. Y sobre eso pues también ya haremos más comentarios más adelante. No sé si algo más que queramos avisar, Sí, una Grace, cosa antes de darle la palabra al breve, muy profe. breve. Sí, solo leer un comentario de Alicia que me parece sumamente interesante. Dice, es importante recalcar que a la institución no le interesa que se rompa un matrimonio y se mete a tomar decisiones que no le corresponden. El sufrimiento innecesario que se causa al cónyuge, que no es parte de la institución por definir qué se puede y qué no se puede hacer dentro de la vida de la pareja, es brutal. Profe, te escuchamos. Hola, solo decir que en el fondo es una cuestión de conciencia de cada pareja, que nadie tiene el derecho a meterse ahí en el lecho, ¿no? De hecho, los sacerdotes ortodoxos, que son cristianos, claro, ellos en cuestiones de lecho no se meten, lo tienen, entre otras cosas, porque ellos también están casados, ¿no? Los ortodoxos. Y es un sagrado. Luego, si uno observa en la realidad de las parroquias, ¿no? Pues ve que muchas mujeres en edad fértil pues van a comulgar y solo pues están acompañadas de un hijo o de 2 hijos, y eso es una evidencia de que la iglesia, bueno, no la iglesia, ellas en conciencia toman la decisión que creen con su pareja y practican la religión y van a comulgar, pero no puedes decir, bueno, que es que en 7 años no has tenido relaciones, o en 12 años y estás ahí. Entonces, prima la conciencia, prima la caridad con la mujer o la mujer con el esposo. Las relaciones sexuales son un lubricante, un buen lubricante para el matrimonio y para el no matrimonio, aunque vivas en pareja, ¿no? Es una cosa que está ahí y que lo malo es ser malo con la pareja, eso es lo único malo, no es decir que es la obra te inculca unos estándares que yo no sé de dónde los han sacado, de alguna situación obsesiva, ¿no? A mí un cura en el confesionario, no hace mucho, me dijo, bueno, hace mucho, hace ya 3 o 4 años, que nada, que adelante, que lo importante era la caridad con la pareja, y que me leyera el capítulo 8 de la Amoris Laetitia del Papa Francisco, que habla de las situaciones irregulares, o sea, gente que tiene relaciones pero que están en dificultad porque no tienen la nulidad, porque han encontrado una segunda pareja, han rehecho su vida, lo llaman así, situaciones irregulares, ¿no? Y me dice el cura, claro, tú no tienes esposa, o sea, tú puedes tener relaciones porque no tienes esposa. Bueno, tengo pareja, ¿no? Entonces,
y tan tranquilo. Y yo voy a comulgar y me quedo más tranquilo que nadie, ¿no? Porque sé que lo que cuenta es la caridad, cómo tratas a los demás, cómo tratas a tu pareja. Y bueno, esto es mi aportación a este pequeño chat muy interesante sobre la sexualidad, ¿no? Ya está. Gracias. Gracias a ti de Perú, que comenta que le da mucho gusto participar, que fue numeraria auxiliar por 17 años y que con todo gusto te vamos a escuchar y compartir tu testimonio. Guillermo, te escuchamos y ya vamos a hacer el cierre de este coloquio. Gracias. Gracias. Mira, el programa de la semana pasada no pude participar, pero al ver la repetición comentaban el testimonio de una persona que había recibido cuando estaba planteándose irse del Opus Dei una carta del Conciliario de México diciéndole que Cristo iba a estar muy triste y en fin, ¿no? Dando como unos argumentos, pues no sé de dónde se los sacaba, y cómo sabía la voluntad de Dios, ¿verdad? Y preguntaban si alguien había o sabía de casos similares. Y yo puedo comentar que sí, un director de una delegación en México por esos mismos años también dejó el Opus Dei y también recibió una carta de Rafael Fiol Mateos, que era el conciliario de esos años. Perdón, fue conciliario hasta el año 2002 y luego pasó a ser vicario. Entonces, este director que se salía del Opus Dei recibió la carta cuando don Rafael ya era vicario. Y le daba esos mismos argumentos, diciendo que iba a entristecer a Dios, que qué le iba a decir a Dios cuando Dios le dijera, te estuviera esperando, etcétera. Entonces, se ve que sí era un tema que ya estaba preparado, como una carta que se mandaba a todo mundo. Lo chistoso es que luego este director, y ya con eso termino, habló con el conciliario que era Francisco Ugarte, y Francisco Ugarte, que es muy superficial, ya tampoco es el conciliario, le dijo, mira, no te hagas bolas, no le hagas caso a tus directores, haz lo que quieras, pero no te vayas. O sea, ahí se olvidó ya, Francisco Ugarte se olvidó de Cristo, de que si el cielo iba a estar triste, de que las almas, etcétera. Él fue por lo más práctico. No le hagas caso a tus directores, haz lo que quieras, pero no te vayas. Porque además él mismo lo vivía así, el conciliario vive así, se iba a cruceros, se fue a algún crucero con el pretexto de ir con un crucero por el Caribe, ¿no? Con el pretexto de ir con una autoridad eclesiástica de México, en fin, hacía lo que quería. Es lo que quería comentar nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Guillermo. Bueno, me parece, Gianfranco, que vamos a ir cerrando este coloquio. Vamos a agradecer muy especialmente la participación de cada uno de ustedes, como siempre, como cada viernes, en este espacio donde nos escuchamos, donde nos acompañamos y donde somos testigos de experiencias dolorosas y también de caminos para salir adelante en nuestra vida.